Bien, buenas tardes a todos mis queridos amigos. Es un gusto volver a saludarlos. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, licenciado, muy bien. Muy buenas bien, tardes, licenciado. Félix, sí lo escuchamos. Buenas tardes a todos, qué bueno. ¿Y ven la presentación que les estoy compartiendo, mis amigos? Sí se ve, Sí. licenciado. Sí. Excelente, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar un poco de la relación jurídico-tributaria. Un tema se que es muy escucha. importante. Y pues además en el mismo vamos a recordar o a repasar o a puntualizar algunos de los conceptos más importantes en el derecho tributario. Hablemos de la relación jurídico-tributaria. Bueno, como su nombre lo indica, pues se trata de una relación. Y la idea de una relación nos dice que tienen que haber dos personas, dos sujetos. De hecho, yo les hice un pequeño esquema acá para entender un poco más el tema de lo que es una relación o bien le podemos llamar obligación. Fíjese pues, casi siempre cuando definimos a una obligación o a una relación jurídica, decimos que la obligación es el vínculo jurídico que une a dos personas. Yo se lo dibujé de esta manera. Usted tiene dos personas y entre ellas hay algo que las une. En este caso hay un vínculo jurídico. Fíjese que algo muy interesante es, por ejemplo, en el antiguo derecho romano, la palabra obligación provenía de la palabra latina obligare. Y esa obligare era precisamente la idea de que había que amarrar, que atar, que ligar a una persona con otra. De hecho, en el antiguo derecho romano, la obligare hacía referencia a las cuerdas, a las cadenas con las que el acreedor amarraba o sujetaba o ligaba al deudor. Pues gracias a Dios, en la actualidad, en el derecho moderno, ya no utilizamos esas cuerdas o cadenas físicamente, pero la idea la seguimos manejando. Cuando existe una obligación entre dos personas, hay algo que los une, hay algo que los ata, hay algo que los liga, y a eso le llamamos vínculo jurídico o relación jurídica. En virtud de ese vínculo jurídico, una de esas personas, a la que le vamos a llamar sujeto activo, o le podemos llamar también acreedor, y para el caso de las relaciones tributarias va a ser la Superintendencia de Administración Tributaria, puede exigirle a la otra un comportamiento. Decimos que el acreedor, el sujeto activo, tiene la facultad jurídica de exigir un comportamiento. Cuando decimos exigir, eso quiere decir que el acreedor puede llegar con el deudor y exigirle un determinado comportamiento, y si el deudor se negara a hacerlo en la forma en que está establecido, el acreedor puede acudir ante un órgano jurisdiccional y compelerle, puede obligarle coercitivamente a través de las resoluciones judiciales a que cumpla con ese comportamiento. Esa facultad que tiene el sujeto activo, esa facultad que tiene el acreedor, le llamamos crédito. Y ahí está dibujado en el esquema que les estoy tratando de trasladar. La otra persona le vamos a llamar sujeto pasivo o bien deudor. Y esta persona, el sujeto pasivo, el deudor, está, por virtud de la obligación, tiene un deber jurídico. Está obligado a realizar el comportamiento que acordaron estas personas. Ese deber jurídico que debe realizar el deudor le llamamos deuda. Por eso decimos que el deudor posee una deuda. Esto significa que tiene el deber jurídico realizar un comportamiento, y el acreedor posee un crédito. Esto es, posee la potestad de exigir ese comportamiento. El comportamiento que el acreedor le puede exigir al deudor se llama prestación. Técnicamente se llama prestación y puede consistir en dar algo, hacer algo o no hacer. De ahí deviene
que muchas veces se habla de que hay tres clases de obligaciones: las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. En cualquier caso, eh, este comportamiento que puede ser exigido por el acreedor o que debe ser realizado por el deudor, técnicamente se llama prestación, aunque muchísimas veces vemos que se refieren a la prestación denominándola obligación, cuando en realidad la obligación es el vínculo, la relación que existe entre ellos dos. Por eso, mis amigos, cuando definimos obligación, yo creo que esto ustedes ya lo vieron en derecho civil, en derecho de obligaciones. Cuando se define una obligación, se dice que la obligación es el vínculo o relación jurídica que une a dos personas. Una de ellas, denominada acreedor, quien tiene la potestad, la facultad de exigir un determinado comportamiento de la otra, a la que llamamos deudor, quien está compelida o tiene el deber jurídico de realizar ese comportamiento. A la facultad que posee el acreedor se le llama crédito, al deber jurídico que posee el deudor se le llama deuda, y el comportamiento que se puede exigir, que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo, le llamamos prestación. Esa es la definición general de lo que es una obligación. Yo creo que ya la conocen y solo quería recordarla y hacerles el esquema para que entendamos, mis amigos, que básicamente aquí lo que hay cuando hablamos de una relación tributaria o de una obligación tributaria es un vínculo que une a esas dos personas. ¿Cómo podemos entonces definir la relación tributaria? Pues eso, la relación tributaria, si ustedes me ayudan, podemos encontrar definición, digamos, legal en el artículo 14 de su Código Tributario, que yo les voy a pedir a algunos de ustedes que me hagan favor de darle lectura. Hablemos de qué es una relación u obligación tributaria según nuestro Código Tributario, mis amigos. ¿Quién me ayuda? La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Muy bien, muchas gracias, compañera. Como ustedes pueden ver, el esquema sigue manteniéndose igual que en el derecho a obligaciones general. La obligación tributaria o la relación jurídica tributaria es un vínculo que une a dos sujetos. En este caso, mis amigos, uno de estos sujetos, el sujeto activo, el acreedor, va a ser la administración tributaria. En nuestro caso, la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT. Y el artículo dice, y otros entes públicos acreedores del tributo, porque recuérdense que hay algunos tributos que pueden ser recaudados directamente por las municipalidades. Es decir, hay algunos tributos en los cuales el sujeto activo es la municipalidad u otro ente de derecho público. Y por el otro lado, en este vínculo, en esta relación jurídica, vamos a encontrar al sujeto pasivo, el deudor de la obligación tributaria, al cual le vamos a llamar contribuyente. El contribuyente es la persona, puede ser individual o puede ser jurídica, que al darse el hecho generador, se crea este vínculo con la administración tributaria en virtud del cual debe o tiene el deber jurídico de pagarle una cantidad de dinero al sujeto activo, a la administración tributaria. Por eso nuestro artículo 14 establece que el objeto de la relación tributaria es la prestación de un tributo. Aquí la palabra está muy bien utilizada. Los tributos, en este caso, visto desde el punto de vista de la relación tributaria, constituyen una prestación. Es el comportamiento al que está obligado el sujeto pasivo. Y siempre van a consistir en una obligación de dar, es decir, pagar una cantidad de dinero, que se determinará conforme a ciertas reglas que vamos a ir viendo poco a poco. El surgimiento de esta obligación
va a darse en el momento en que ocurre el hecho generador previsto en la ley. Esto es muy importante. Digamos, mis amigos, que la gran diferencia entre el derecho privado, digamos, el derecho civil o el derecho mercantil y el derecho público es que en el derecho público, acá en derecho tributario, las obligaciones tributarias surgen por virtud de la ley. La ley establece un supuesto jurídico, un supuesto de hecho, perdón, que al ocurrir, cual vamos a llamar hecho generador, crea este vínculo jurídico con la Superintendencia de Administración Tributaria. Incluso si el contribuyente no quiere, o no le gusta, o no le parece, que es como hemos visto durante el curso, que normalmente ocurre. No nos gusta, no nos llama mucho la atención esto de pagar los tributos. Sin embargo, al ocurrir el hecho generador, por virtud de la ley, se crea el tributo. A diferencia de lo que es el derecho privado. En el derecho privado, la principal fuente de las obligaciones son los contratos. Es decir, en el derecho privado las personas surgen estos vínculos, estas relaciones jurídicas, se crean las obligaciones en virtud de que las mismas personas deciden celebrar un contrato y en el contrato pactan que van a realizar cierto tiempo y de cierta manera un determinado comportamiento. En el momento en que las partes dan su consentimiento, se perfecciona ese contrato y surge la obligación en el derecho privado, en el derecho civil. Acá es, aunque las partes no den su consentimiento, cuando ocurra el hecho generador. Su carácter, su naturaleza, pues el artículo 14 nos explica de una vez que va a ser una obligación de tipo personal. Déjenme explicarle esto. En derecho civil se dice que hay dos clases de obligaciones: las obligaciones personales y las obligaciones reales. Las obligaciones personales son aquellas en que el sujeto activo, el acreedor, puede exigirle al deudor un comportamiento determinado, que le pague una cantidad de dinero. Si se dan cuenta, la obligación recae en el comportamiento que el deudor tiene que llevar a cabo, mientras que las obligaciones reales son aquellas que están directamente vinculadas con la garantía que se presta sobre un bien. Por ejemplo, cuando hipotecamos un bien inmueble, esa obligación, ahí el comportamiento que debe realizar el deudor está garantizado con una hipoteca, de tal forma que si el deudor no cumple con la obligación a la que se ha comprometido, se puede promover la acción correspondiente y ejecutar mediante la hipoteca la venta del bien en una subasta, digamos, en un remate que se hace judicialmente, y con ello el acreedor se podrá cobrar. Por eso nuestro artículo 14 del Código Tributario establece que las obligaciones tributarias son de carácter personal, salvo que se asegure el cumplimiento de la obligación mediante una garantía real. Esto ocurre, por ejemplo, en los casos en que el contribuyente hace un convenio de pago con la administración tributaria, y en ese convenio de pago, pues pacta o conviene en que va a constituir una hipoteca para garantizarle al Estado, para garantizarle a la administración tributaria el pago. Su naturaleza, entonces, como lo hemos dicho, ¿no?, en toda esta clase, las relaciones tributarias, las relaciones jurídico-tributarias son de derecho público, no son de derecho privado, no pertenecen al derecho civil, no surgen a través de un contrato. Las relaciones tributarias son de derecho público, precisamente como lo vimos cuando vimos la naturaleza jurídica del derecho tributario, porque el establecimiento de los tributos se hace para garantizar o para asegurar el bien común. De tal fuerte que, según el artículo 14, podemos decir que la relación jurídico-tributaria o bien la obligación tributaria, que son sinónimos, constituyen un vínculo de carácter personal entre la administración tributaria o bien otros entes como las municipalidades, que son acreedores del tributo, y los sujetos pasivos de esa obligación, que vamos a llamarles contribuyentes. Yo creo que la definición resulta además muy sencilla, muy fácil de comprender. Igual les dejé por acá algunas definiciones doctrinarias, y se van a dar cuenta, van más o menos en el mismo sentido. Héctor Viegas, que es un autor pues que se utiliza mucho en nuestra facultad, nos explica que para él
una relación jurídico-tributaria es el vínculo jurídico, nuevamente haciendo el énfasis, como hemos visto, en que se trata de un vínculo jurídico, igual que Giuliani, es un vínculo jurídico. En el caso de Héctor Villegas nos dice que es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco, le llama él, nosotros le llamamos administración tributaria como sujeto activo, quien tiene la pretensión de una prestación pecuniaria, es decir, del pago de una cantidad de dinero a título de tributo, y el sujeto pasivo, que le vamos a llamar contribuyente de esa obligación. Muy por el mismo estilo, Carlos Giuliani nos explica que la relación tributaria es el vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto, mire que lo hace al revés, un sujeto al que le vamos a llamar deudor, debe darle a otro que actúa ejerciendo el poder tributario y que es el sujeto, por lo tanto, activo, el acreedor, una suma de dinero o cantidades determinadas por la ley, que son precisamente los tributos. En otras palabras, cuando hablemos de que existe una obligación tributaria, lo que vamos a tener es que se dio el hecho generador establecido en la ley, y al darse, al configurarse ese hecho generador, surgió entre el contribuyente como sujeto pasivo y la administración tributaria como sujeto activo un vínculo jurídico por virtud del cual la administración tributaria tiene la facultad de exigirle al contribuyente, al sujeto pasivo, un comportamiento determinado, que le pague una suma de dinero en concepto de tributos. Voy a hacer una pausa acá para que me pregunten si ustedes tienen alguna duda o si quieren que avancemos con los distintos elementos de la relación tributaria. ¿Cómo vamos hasta el momento? Ustedes me dicen, mis amigos. ¿No tenemos ninguna duda? Muy bien. Todo bien. Su naturaleza jurídica. Vamos a ver, alguien me levantó la mano. ¿Alguien había levantado la mano, perdón? Yorick, buenas tardes. Es Muy que bien. tenía una duda. Dígame. El sujeto activo entonces es la superintendencia, que es la que recauda los tributos. Y pueden también ser las municipalidades. Y el sujeto pasivo va a ser el contribuyente. ¿Y qué pasa cuando, bueno, es que tengo una duda, cuando una persona le compra un servicio o un producto y esta otra persona intermediaria, podría llamarse, no sé, es la que está encargada de trasladarle esos tributos a la superintendencia? Sí, muy importante. Ahí estamos hablando de los agentes de retención o agentes retenedores. Ahí es muy interesante, usted lo definió muy adecuadamente. La obligación tributaria es entre la superintendencia de administración tributaria y el comprador, que es el obligado, digamos, a pagar el IVA. Sin embargo, la ley permite en ciertos casos que la persona que hace el cobro retenga el tributo y haga el pago directamente a la administración tributaria. Ahí intervendría él como un agente retenedor, y ya lo vamos a explicar cuando veamos los sujetos. Es, digamos, un tercero que interviene para retenerle el impuesto al obligado, y una vez hecha la retención, él queda obligado a pagárselo a la administración tributaria. Fíjese que algo muy interesante. Si el agente retenedor no retiene el tributo, incurre en un incumplimiento de obligaciones tributarias que él tiene y puede ser sancionado. Le podrían imponer multas por no haber hecho la retención correspondiente y la SAT le podría cobrar al obligado a pagar el tributo. Ahora bien, si el agente retenedor retiene el tributo, se lo descuenta al obligado y después no se lo paga a la administración tributaria, ahí su responsabilidad es mucho más grave, porque retuvo el tributo del obligado y no se lo pagó a la administración tributaria. Ahí incurre en una responsabilidad penal por una apropiación y retención indebida que hizo. Entonces, su función, como usted lo identificó muy bien, es como una especie de intermediario y sirve en muchísimos casos para facilitar el pago, para facilitar el cobro de los tributos. Mayra, ¿tiene alguna duda también? No, licenciado, disculpe, se me levantó solita. Está bien, ¿verdad? Es que su computadora quiere participar. Hablemos de la naturaleza jurídica
de la relación tributaria. Ya lo dijimos, ¿verdad? Es 100% de naturaleza pública. ¿Por qué? Porque las obligaciones tributarias se crean directamente por disposición de la ley al ocurrir el hecho generador. Es decir, aquí no interviene en realidad la voluntad de las personas. Estamos hablando, mis amigos, que no es como en el derecho privado, donde esa autonomía de la voluntad es la que determina si las personas se obligan o no se obligan. En el derecho público, la obligación surge de forma imperativa por disposición de la ley al darse el hecho generador. Así que esto no tendría que darles mayores dificultades. ¿Qué características presenta una obligación o una relación tributaria según nuestro código? Bueno, primero, es personalísimo. Cuando hablamos de las obligaciones personalísimas, estamos hablando de aquellas obligaciones que le corresponden directamente a una sola persona y que éste no las puede transferir o ceder o trasladar a otra. La obligación tributaria es personalísima porque el sujeto pasivo no tiene la potestad de trasladarle o de cederle esta deuda que tiene a un tercero. Por ejemplo, yo no podría venir y decir, mire, yo me voy a hacer cargo de pagar todos los tributos de mi esposa, por darles un ejemplo. Es decir, si quiero hacer los pagos, la superintendencia me aceptará los pagos, pero no puedo adquirir la obligación por ella. Si en algún momento no se realiza el pago, aunque yo hubiera dicho que yo me iba a hacer cargo de esos pagos, en realidad la administración tributaria accionaría o sancionaría a la obligada. En este caso, de ejemplo, sería mi esposa. Por eso decimos que es personalísimo. Pero además, hay algo que les quiero llamar la atención, porque me parece muy interesante. También se considera que es personalísimo para el sujeto activo. El sujeto activo tampoco puede ceder su crédito o trasladarlo. Déjenme planteárselo como un caso hipotético. Digamos que una municipalidad le debe dinero a un banco y decide mediante un contrato cederle su derecho a cobrar todo el UCI de aquí en adelante a ese banco. Ese contrato sería nulo, porque las obligaciones tributarias la municipalidad no las puede trasladar a un tercero, digamos, o cederlas, porque son obligaciones personalísimas. Por eso se discute muchísimo. Yo tengo ahí, de hecho, bastante estudio sobre eso. ¿Qué pasa cuando una municipalidad contrata a una compañía de cobros para hacerse cargo de la recaudación de los tributos? ¿Es eso válido o no es válido? Yo se lo voy a tratar de resumir de esta manera. Yo pienso de que sí sería válido, digamos, contratarla únicamente para hacer los cobros, pero todo el dinero que ingresa en virtud de los tributos le corresponde única y exclusivamente a la municipalidad. No puede pactarse, por ejemplo, como lo hicieron en algún momento. El caso más famoso es el de la municipalidad de Chinautla, donde la municipalidad contrató a una entidad privada para que realizara el cobro del IUS. Y yo veo que hasta ese momento todo va bien. Aquí viene el problema. En el contrato que celebraron, la municipalidad delegaba la potestad del cobro del IUSI en esta entidad privada y le daba o le otorgaba el derecho a quedarse con un porcentaje de lo que cobrara. Ese porcentaje varía según los documentos que uno lee, que son noticias de prensa, desde luego, porque yo no conozco el caso a profundidad, pero hay algunas noticias de prensa que dicen que le daba hasta el 60-70% de lo que cobrara a la entidad privada. Otros hablan de un 30%, otros hablan de un 40%. En cualquier caso, aunque hubiera sido el 1 o el 2%, en ese momento le estaría trasladando su derecho como acreedor a un tercero. Y eso se considera que no es válido en derecho tributario porque la obligación tributaria es personalizada. De hecho, ahí lo que ocurrió es de que al Consejo Municipal, a la Corporación Municipal, la están procesando penalmente porque consideran que incurrieron algunos delitos. Ahí hay algunas, digamos, situaciones que hacen pensar que pudieron haber incurrido en delitos. En concreto, de lo que se indican en la municipalidad es que
contrató a la entidad privada para el cobro del UCI y le dijo, de lo que cobre usted se queda con el 70% o el 30%, digamos. Pero el tema aquí es de que la empresa privada que contrataron resulta que realmente era de los mismos funcionarios públicos, digamos, pertenecía al alcalde a través de familiares o a través de personas que él utilizó como intermediarios. Yo no sé si eso será cierto o no lo será, no sé si tendrá responsabilidad, pero le traigo a colación el caso para que hablemos de que la relación tributaria es personalísima para las dos partes, tanto para la administración tributaria, quien es la única legitimada para realizar el cobro del tributo, la única que tiene esa facultad de exigir el comportamiento del contribuyente, como para el contribuyente, quien no puede trasladar su obligación a una tercera persona. Por eso decimos que es personal. Pecuniaria, eso es mucho más fácil de explicar. Las relaciones tributarias siempre son obligaciones de dar. No encontramos en el derecho tributario obligaciones de hacer o de no hacer, salvo, y aquí yo creo que esto es importante explicar, lo que sí vamos a encontrar en nuestro código tributario son las denominadas obligaciones formales de los contribuyentes. Y a mí esto me gusta mucho que lo entendamos. Un contribuyente, al momento de surgir la relación tributaria, tiene la obligación de pagarle el tributo a la Superintendencia de Administración Tributaria. Y digamos que esa es su obligación principal, fundamental, la de pagar el tributo. Ahora bien, mucho cuidado. Adicionalmente, la ley tributaria, las leyes tributarias, establecen ciertas obligaciones, digamos como administrativas o como secundarias, que permiten que la administración tributaria pueda llevar a cabo adecuadamente sus funciones de control, de fiscalización y de cobro. Por darles un ejemplo, todos los contribuyentes tenemos como obligación formal inscribirnos ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Si yo no estoy inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria, estoy incurriendo en una falta administrativa. No estoy cumpliendo con una obligación formal que tengo para con la SAT. Pero eso no implica que no tenga obligación de pagar el tributo. El tributo siempre voy a tener obligación de pagarlo. Lo que ocurre es de que seguramente será más difícil para la Superintendencia de Administración Tributaria controlar que se dé el hecho generador y cobrarme. Y por eso es que la Superintendencia me va a exigir que cumpla con esta obligación formal que tengo de inscribirme, de registrarme. Porque al estar registrado, pues ellos ya pueden llevar un control de quién soy, dónde estoy, a qué me dedico, qué ingresos tengo en promedio, etcétera. Pero yo quisiera que separaran ustedes. Está, por un lado, la obligación tributaria como tal, que es la de pagar el tributo, y por otro lado, las obligaciones formales, la de inscribirme como contribuyente, la de llevar ciertos libros de contabilidad, la de presentar ciertas declaraciones en cierto plazo. Todas estas obligaciones secundarias o formales también implican sanciones si no las cumplo, pero no impiden que la superintendencia cobre el tributo que yo debo. En el momento en que la superintendencia detecte que yo estoy llevando a cabo actividades que producen o que provocan el hecho generador, puede cobrarme el tributo. De hecho, un caso muy interesante es el caso de los profesionales. Cuando uno se gradúa, digamos que van a ver ustedes que hay como una secuencia. Está pues el tema de la graduación como tal, que es un martirio en la facultad conseguir toda la documentación, la fecha de examen, que le aprueben a uno la tesis, la impresión, el examen, etcétera, y vaya, se hace la graduación. Terminó la graduación, pasa al tema de colegiación. Se va al colegio de abogados y nuevamente hay que volver a conseguir documentos, volver a sacar antecedentes, volver a hacer el expediente y presentarlo para que lo colegien. Y se hace ahí, ¿verdad? El trámite corresponde que lleva, igual después de que se graduó, su par de meses para hacerlo. Y después viene la juramentación ante la Corte Suprema de Justicia para que ya pueda ejercer como abogado y como notario, porque se registra ahí la firma y sello tanto del notario como del abogado. De tal suerte que hasta ese momento, hasta que lo juramenta uno la Corte Suprema, es que uno puede empezar a ejercer. Pero a todos nos pasa lo mismo. Terminando de salir de ahí de la juramentación de la Corte, la mayoría nos vamos hacia la SAT. Y lo que vamos es a comprar papel sellado especial para protocolo.
pero como el papel sellado especial para protocolo solo se lo pueden vender al notario, uno de los deberes formales que tenemos es de cambiar de régimen. Ahora tenemos que inscribirnos en un régimen especial, ¿verdad? Por ser profesionales. En el caso del impuesto sobre la renta, por ejemplo, esa ley, la última reforma que le hicieron, o la última ley del impuesto sobre la renta que aprobó el Congreso, establece que cuando un profesional, digamos un abogado, un médico, un ingeniero, no se inscribe en la SAT, oiga bien lo que pasa. Primero, lo van a sancionar por haber incumplido su obligación de inscribirse como profesional, número uno. Y número dos, esto es más interesante. La SAT legalmente va a presumir que usted tiene una renta mensual de 30,000 quetzales. O sea, la SAT va a presumir por disposición de la ley que uno gana 30,000 quetzales mensuales como profesional y le van a cobrar los tributos con base a esa renta presunta. Imagínese usted. Entonces, lo que yo quisiera que ustedes entiendan es que, por un lado, están las obligaciones formales, que esas sí pueden ser obligaciones de hacer, por ejemplo, inscribirse como contribuyente, llevar libros de contabilidad. Y por otro lado, están la obligación tributaria como tal, que es una obligación siempre de dar, pagar una suma de dinero en tributo. La tercera característica es que se trata de una relación puramente legal, es decir, como lo vimos por virtud del principio de legalidad, la única fuente de los tributos, el único lugar donde puede surgir una obligación tributaria es de una ley aprobada por el Congreso de la República, siguiendo todo el procedimiento legislativo que ya en algún momento estudiamos. Se dice además que la relación tributaria tiene una característica de ser típica. Esto es muy importante. ¿Por qué típica? Vamos a ver. El hecho generador está establecido en la ley. La ley establece se va a generar el tributo cuando ocurra el siguiente hecho. Y por lo tanto, ese hecho generador debe ser lo más claro y preciso que se pueda. Tiene que haber una cierta precisión, determinación en el establecimiento del hecho generador. Por eso, solamente aquellas conductas que encuadren plenamente en el hecho generador descrito en la ley se consideran productoras de la obligación tributaria. María Alejandra, ¿tiene alguna duda? Sí, buenas tardes, licenciado. Solo con una consultita con respecto a la inscripción que usted dice que es obligación de los profesionales inscribirse. Mi duda es, ¿un profesional sí se puede inscribir como pequeño contribuyente al momento de hacer la inscripción ante la SAT? Sí, sí, cómo no, se puede inscribir como pequeño contribuyente. Si llena los presupuestos que se requieren para ser un pequeño contribuyente. Para ser un pequeño contribuyente, la ley establece que no tiene que, digamos, facturar servicios profesionales por más de 150,000 quetzales al año. Entonces, si usted no factura más de 150,000, puede inscribirse como pequeño contribuyente y eso le va a facilitar el pago de los tributos y va a hacer además que pague menos de tributos. Solo que hay un problema, ¿verdad, María Alejandra? Si en algún momento usted es contratado y presta sus servicios profesionales y en la facturación se pasa de los 150,000, automáticamente tiene la obligación formal de cambiarse de régimen. Ya no puede estar en el régimen de pequeño contribuyente y tiene que pasar al régimen que le corresponda tanto del IVA como del impuesto sobre la renta y tendrá que pagar el impuesto correspondiente. De hecho, yo le voy a contar, a mí me pasó, digamos, recién graduado, tal vez como a los 2 o 3 años de estar graduado, yo estaba inscrito como pequeño contribuyente y pues básicamente iba emitiendo las facturas según los servicios que se iban prestando y cada año no me pasaba de los 150. De hecho, para ser muy honestos con ustedes, ¿verdad? Lo que ocurre es que muchas veces el profesional no factura todos los servicios que presta. Hay muchas, por ejemplo, cuando una autorización auténtica, una escritura, el cliente le paga y no le pide factura. Sobre todo a nosotros, a los abogados, es muy raro que un cliente le pida a uno factura, pero uno está obligado a tener las facturas y a expedírselas al cliente. Pues bien, los primeros 2 o 3 años, todo muy bien porque no me pasé del monto que establece la ley para poder ser pequeño contribuyente, pero el tercer o cuarto año, no recuerdo muy bien, me ocurrió que yo estaba asesorando a un sindicato de trabajadores y ese año
logramos la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y cuando logramos la negociación, se le pagó a todos los trabajadores, digamos, retroactivamente el aumento que estábamos peleando por 2 años, y los trabajadores todos recibieron, digamos, una suma de dinero. Y nosotros habíamos pactado con el sindicato que a mí mis honorarios me los iban a pagar en base al porcentaje de lo que obtuviéramos. Entonces, ese año, de una sola vez, en una sola factura, yo al sindicato le cobré, yo me recuerdo que eran como 300,000 quetzales. Fue la primera vez que yo vi un cheque de ese tamaño, y yo dije, ojalá que no sea la última. Y en ese momento yo muy contento, recibí mis honorarios, fui al banco, hice el abono que pude para lo de la casa y todo muy contento. Y después, ¿qué cree? Me puse a pensar, con esa sola factura ya me salgo del régimen de pequeño contribuyente. Y entonces hay que cambiarse al régimen respectivo, y tuvimos que hacer el pago del impuesto. Y ahí el problema que yo tenía es que, como yo realmente lo que hice fue que agarré todo ese dinero, que era para una gran cantidad, y de una vez lo aboné a la casa. Entonces no me quedé con nada de ello. Y después había que pagar el impuesto sobre la renta sobre eso, y fue un problema porque no tenía el dinero para pagarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, respondiendo brevemente, sí, usted puede inscribirse como pequeño contribuyente. Y de hecho hay no sé si llamarle como beneficio, o hay una disposición en la ley del impuesto sobre la renta que los profesionales que tienen menos de 3 años de graduados, su renta presunta, si no se llega a inscribir, es menor, y el tipo impositivo, la cantidad de dinero que uno paga los primeros 3 años, es menor, digamos, al tipo impositivo normal, pues porque se entiende que está recién graduado y que está empezando a hacer clientela, empezando a hacer la vida profesional. Pero regresemos, ¿verdad?, al tema que nos ocupaba. La obligación tributaria es típica porque el hecho generador tiene que estar establecido plenamente en la ley, y solo los actos del contribuyente que encuadren en ese hecho generador se consideran productores de la relación jurídico-tributaria. Es autónoma, esto es bien importante. La relación tributaria es autónoma porque no depende de las relaciones de derecho privado en las que ocurra el hecho generador. Vamos a ver cómo les explico esto. Les pongo un caso mejor. Imagínense esto. Digamos que vengo yo y con esos 300,000 que me pagaron del sindicato, yo voy a comprar una casa. Pues bien, busco la casa, logro negociar un buen precio y hacemos el negocio con la persona que es propietaria. Firmamos la escritura de compra-venta, yo le pago el precio y pagamos el impuesto. Aquí quiero que vean esto. ¿Qué pasaría, mis amigos, si después resulta que esa compraventa es declarada nula? Yo les explico. En Guatemala tenemos un grave problema de seguridad jurídica con los bienes inmuebles, y ocurre muy a menudo que a las personas que son dueñas de un bien inmueble les falsifican la firma y trasladan la propiedad hacia otra persona, la cual nuevamente, falsamente, vuelve a trasladar a otra persona. Más o menos hacen unos 2 o 3 traslados, y el cuarto traslado ya buscan un comprador de a de veras, una persona que esté interesada, y le venden la finca. Y vengo yo, veo la casa, me gusta, logramos un buen precio y pago. Tomo posesión de la finca, y cuando yo tomo la posesión de la finca, el verdadero dueño, aquel que le falsificaron su firma hace 4 compraventas, se da cuenta que le falsificaron la firma. Y él plantea su juicio ordinario de nulidad. Y en el juicio ordinario de nulidad anulan la compraventa que yo había celebrado, porque se celebró con una persona que no era verdaderamente el propietario. ¿Me van siguiendo ahí? Sí, yo sé lo que ustedes me dirán. Yo tendré derecho de demandar a esa persona que me lo vendió a mí y pedirle civilmente el saneamiento de ley, penalmente es una estafa, lo que quieran, pero yo necesito explicárselos bien, pues. Esa persona que me vendió a mí es parte de una banda de estafadores, y yo no la puedo volver a localizar, mis amigos. O sea, básicamente el último que compró, que fue el que realmente pagó, se queda en el aire. ¿Por qué? Porque cuando él quiere demandar, la pregunta es: ¿a quién demando? Si son una banda de estafadores y ya no los localiza. Y si los llega a localizar, son personas peligrosas y puede ser que hasta lo amenacen, o incluso puede ser que
terminen matándolo. Pues básicamente yo me quedo sin la casa y sin el dinero, porque el dinero yo se lo pagué, pues a un estafador. La casa regresa al verdadero propietario, que es al que le falsificaron la firma, y el que queda más perjudicado soy yo. Y óiganme bien, mis amigos, esto pasa todos los días en Guatemala. No tienen ustedes idea de la cantidad de falsificaciones de firmas y ventas fraudulentas que hay de bienes inmuebles. Todo este gran relajo que les armé, ¿para qué? Bueno, se anula la compraventa. ¿Qué pasa con el IVA que yo pagué de esa compraventa? Es independiente del negocio jurídico donde surgió el hecho generador. La obligación tributaria se perfeccionó en el momento en que hicimos la compraventa y yo estaba obligado a pagar y por lo tanto yo no tengo derecho, digamos, de pedirle a la Superintendencia de Administración Tributaria que regrese ese dinero que se cobró del tributo, porque al darse el hecho generador surgió una obligación tributaria, la cual es independiente del negocio que dio origen a ese hecho generador. No sé si logran captar esa independencia que tiene la relación tributaria de las demás obligaciones donde surge. Esas serían entonces las 5 características de la relación jurídico-tributaria. ¿Dudas? Si no, hablemos de los elementos. Vamos a ver. Hay varios elementos que son importantes en una relación tributaria. El primero y el más importante es el elemento personal, del cual ya hemos hablado. Está el sujeto activo, que va a ser la SAT, la administración tributaria, o bien una municipalidad, y el sujeto pasivo, que va a ser el contribuyente. El segundo elemento, que es muy importante, el hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? A este póngale mucha atención, porque cada vez que estudiemos una ley tributaria, lo primero que vamos a ubicar, mis amigos, es su hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? Bueno, el hecho generador es el supuesto de hecho que la ley establece que produce o que provoca o que genera la obligación tributaria. Por ejemplo, en el caso del IVA, la compraventa de bienes. En el caso del ISR, la producción o generación de rentas o ganancias para una persona. En el caso del UCI, la propiedad, el ser propietario de un bien inmueble. En el caso de distribución de combustibles, pues eso, la distribución de combustibles. A eso le vamos a llamar el hecho generador, el supuesto de hecho que la ley establece que cuando ocurra en cierto periodo impositivo va a provocar la obligación o la relación tributaria. Luego van a tener ustedes la base imponible. Este concepto es muy importante. La base imponible aquí se define como la magnitud que resulta de la decisión o valoración del hecho imponible. Mire qué definición tan técnica. En concreto, la base imponible es la cantidad sobre la cual se va a calcular el tributo. Por ejemplo, la base imponible de una compraventa de un bien inmueble. La base imponible es el precio por el cual se compra el bien. Si yo compro una casa en 800,000 quetzales, la base imponible va a ser ese monto, los 800,000 quetzales. Sobre esos 800,000 quetzales vamos a calcular el tributo. Ahora bien, el artículo que establece la base imponible del IVA para las compraventas de bienes inmuebles establece algo que es muy interesante. La base imponible va a ser el precio de venta o el valor que el bien tenga en matrícula fiscal, la suma que sea mayor. De tal suerte que si yo compro un bien inmueble que en matrícula fiscal tiene un valor mayor, el IVA no lo calculamos sobre el precio de venta, sino que lo calculamos sobre el precio con que consta en matrícula fiscal, que es muy raro que eso ocurra, pero para ponerles un ejemplo, digamos que hay una casa que está inscrita en matrícula fiscal por 300,000 quetzales. Y mi hermano es dueño de ella. Yo le digo, mira, vendeme la casa. Y pues como somos hermanos, él me dice, está bueno, y te voy a hacer un precio, digamos, de hermanos. Te la vendo en 100,000 quetzales. Normalmente eso lo hacen para no pagar tantos impuestos, pero en el ejemplo que yo le estoy dando es real. Entonces mi hermano me quiere ayudar y me la va a vender en 100,000 quetzales. Y recuerden, el propietario puede vender sus bienes en el valor que estime conveniente, en el valor que considere necesario. Entonces me la venden 100,000 quetzales. La compraventa es válida. Yo no tengo por qué
venderla en un valor mayor. El precio lo pone el vendedor. De hecho, el vendedor podría decir, te vendo la casa en 1 quetzal, o en 5 quetzales, o en 100 quetzales. Eso no es problema. Ahora, ¿cuál va a ser la base imponible para calcular el IVA de esa compraventa? Según el artículo de la ley del IVA, ahí vamos a tomar, en este caso, el valor que tiene la finca en matrícula fiscal, porque allá en matrícula fiscal está valorada en 300,000. Como esa es la suma mayor que el precio de venta, sobre los 300,000 vamos a usarlos como base para calcular. Nuevamente, la base imponible entonces es el monto, la suma de dinero en virtud de la cual se calcula o que va a servir de base para calcular el tributo. Luego tenemos un elemento que le llaman elemento cuantitativo. Este recibe varios nombres. Yo quisiera que ustedes se queden con este. Tipo impositivo. Así le vamos a llamar nosotros. Pero también le llaman tasa impositiva. A mí no me gusta que le llamen tasa porque se va a confundir con las tasas. ¿Se recuerdan que vimos las tasas que son cobros que hace un órgano administrativo por la prestación de un servicio, como contraprestación de un servicio? Entonces, no me gusta que le llamen tasa, pero bueno, en la doctrina a veces lo encuentra como tasa impositiva, tipo impositivo, elemento cuantificante, tarifa, también le llaman así, monto. ¿Qué es el tipo impositivo? Bueno, la ley establece cuál va a ser el porcentaje sobre que vamos a utilizar para calcular el tributo sobre la base imponible. Por ejemplo, en el IVA el tipo impositivo es del 12%. Entonces tomamos la base imponible, digamos que compré una casa por 800,000 quetzales, y el tipo impositivo del 12%. Calculamos el 12% de 800,000 quetzales y eso me va a dar el monto del tributo. Entonces va a ser, el tipo impositivo va a ser el porcentaje que vamos a pagar del tributo. A veces no está definido como un porcentaje. Hay tributos, por ejemplo, en el boleto de ornato, que establece si la persona tiene un salario mensual de hasta 3,000 quetzales, debe pagar un boleto ornato de 15 quetzales, por dar un ejemplo. Ponen un monto, una suma directamente como tipo impositivo, una cantidad fija o una cantidad que puede ir variando dependiendo del hecho generador. A eso le llamamos tipo impositivo, tasa impositiva, elemento cuantitativo o elemento cuantificante. Luego, muy importante, el elemento temporal. Todos los tributos tienen, todas las relaciones tributarias tienen un elemento temporal que se refiere al periodo impositivo en virtud del cual se genera el tributo. Hay tributos, la mayoría de tributos se generan, digamos, periódicamente. Por ejemplo, el UCI. Usted tiene la obligación de pagar UCI sobre el valor del bien inmueble cada año, cada año. Pues puede ser que usted esté solvente en el pago del UCI del 2020, pero todavía deba el UCI del 2021, porque no es el mismo tributo, no hay doble tributación si son distintos periodos impositivos. Por eso es tan importante tomar en cuenta también el elemento temporal de la relación tributaria. Luego vamos a encontrar el denominado elemento finalista o teleológico, que fue una de las preguntas que más me fallaron en el examen. Yo creo que fue por la palabra que utilicé. Les puse, ¿cuál es el elemento teleológico? Cuando escuchen teleológico, eso ya lo deberíamos de saber, se refiere a la finalidad, al elemento que busca el motivo, la finalidad de algo. En este caso, el elemento finalista se refiere a cuál es la finalidad que se persigue con un tributo. Todos los tributos tienen una finalidad general, por ejemplo, proveerle de fondos, proveerle recursos al Estado para poder cumplir con sus obligaciones. Eso está muy claro. Pero hay tributos en que el elemento finalista está expresamente enfocado. Por ejemplo, en el caso del IVA, la ley del IVA establece que un porcentaje de lo que se recaude de IVA debe ir destinado a las municipalidades. Otro porcentaje que se recaude del IVA tiene que ir destinado a programas de desarrollo social. O sea, el elemento ahí teleológico está dirigido o especificado en la ley. Y vamos a encontrar, mis amigos, en la relación tributaria, que también encontramos algunas exenciones. Este tema de las exenciones es importante. Las exenciones son
cómo describirlas. Aquí lo define como los supuestos establecidos en la ley en los que no se debe pagar el tributo a pesar de que ocurre el hecho generador. Una exención sería, vamos a ver, por ejemplo, en el caso del IVA. Por la compraventa de un bien inmueble uno tiene que pagar IVA, el 12% sobre el valor de la compraventa. Sin embargo, hay exenciones. Cuando uno compra una vivienda que no excede de 120 metros cuadrados y el comprador no era propietario previamente de bienes inmuebles, esa compraventa está exenta del pago del tributo. Aunque se dio el hecho generador, no hay obligación de pagar el tributo porque se da la exención. Ahora bien, esto es muy importante. Aunque se dé la exención, mis amigos, eso no elimina, no borra, no sé cómo decirlo, no extingue las otras obligaciones. Es decir, aunque no tenga que pagar el tributo, sí tengo que declarar a la SAT que hice la compra, tengo que declarar que se dan los presupuestos y que se trata de una exención, pero tiene que haber una declaración ante la SAT para que la SAT pueda efectivamente fiscalizar que se trata de uno de los casos de exención que establece la ley. Es decir, muchas personas cometen el error de pensar de que porque hay un artículo de la ley que las exime del pago de tributos, automáticamente no tienen que pagar. Pongamos un ejemplo con un mensaje que pusieron en el chat. En el caso de las universidades, vimos que están exentas del pago de algunos tributos, de todos los tributos, digamos. Ahora, vea esto que interesante. Cuando se forma una nueva universidad, se constituye la universidad y ya que está constituida, los directivos de esta universidad tienen que acudir a la Superintendencia de Administración Tributaria, a la SAT, e inscribirse como exentos del pago de cada tributo. O sea, tienen que tramitar una exención. Sí, eso sería la forma correcta de decirla. Es decir, hay que acudir ante la SAT y declarar que se trata de una universidad y que por lo tanto está exenta del impuesto sobre la renta según el artículo tal. La SAT llega y verifica que efectivamente se trata de una universidad y entonces emite una resolución donde los declara exentos del pago del tributo. O sea, no opera automáticamente. O les pongo otro ejemplo. Fíjese, pues, nosotros tenemos una asociación de magistrados que se llama Instituto de Magistrados. Por disposición de la ley del impuesto sobre la renta, estas asociaciones que son sin fines de lucro están exentas del pago del impuesto sobre la renta. Perfecto. Entonces, allá los compañeros formaron el Instituto de Magistrados, lo inscribieron en su momento en una municipalidad, ahora sería en el Ministerio de Gobernación, obtuvieron la personalidad jurídica, inscribieron el nombramiento del representante legal, pero no se inscribieron en la SAT como sujetos exentos del pago del impuesto sobre la renta. De tal forma que al no estar inscritos como entes exentos, tenían la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, aún siendo una entidad exenta. No sé si me explico. O sea, si no cumplieron con la obligación formal de inscribir la exención, tenían la obligación tributaria vigente. Por eso cuando nosotros estuvimos ahí en la Junta Directiva, hicimos el trámite respectivo para inscribir al instituto como lo que es, como una entidad exenta del pago del impuesto sobre la renta y de otros tributos también. Y van a ver ustedes que a veces no se exime a toda una entidad, sino a ciertas actividades que la entidad puede realizar. Luis, ¿me estaba hablando? Perdón. Sí, solo era una consulta, Lick. Con lo que usted comenta de la exención de impuestos, en el caso de las iglesias, que también están exentas del pago de impuestos, digamos el caso del pago del IUSI, también se tiene que hacer el mismo proceso, me imagino, se tiene que ir a la SAT, declararse como exenta de impuestos y luego presentar la resolución que les da la SAT ante la municipalidad para que no les cobren el IUSI. Es correcto. Y además hacer una inscripción en la municipalidad como una entidad exenta del pago de eso. O sea, solo así porque ellos dicen soy iglesia y no quiero pagar, no se puede hacer. Porque si no, yo le pondría aquí a mi casa que somos una iglesia y no pagaría IUSI. No sé si me explico. O sea, sí, no, se explica perfectamente. Le comento. Es que fíjense que a veces esto de la computadora no deja que ustedes perciban que estoy bromeando o la ironía. Entonces a mí me da un poco de pena que los vaya a confundir.
Es decir, No, no te da presa, sí, es tiene que tener complejo, alguna pero forma de controlar que realmente se trata de una iglesia. Entonces la SAT debe verificar la documentación, la inscripción, el nombramiento, etcétera. Por eso es que hay que hacer el trámite e inscribirse como un ente exento y también la municipalidad. Si no lo hacen, aunque de veras sean una iglesia, tendrían que pagar tributos por no haber hecho el trámite respectivo. Sí, perdón, Luis, dígame. no, solo eso, Lick, perfectamente entendido, gracias. Gracias a ustedes. Bien, sigamos hablando de esto de los elementos de la obligación tributaria. Yo les puse aquí un ejemplo con el tema del IVA y hice el esquemita para que vieran cómo funciona en el caso concreto del IVA. Por ejemplo, en el caso concreto del IVA, el artículo 1 de la ley del IVA establece que el sujeto activo es la Superintendencia de Administración Tributaria. El IVA lo recauda directamente, ¿verdad?, la superintendencia. El sujeto pasivo es la persona que celebra los actos o contratos que están afectos al IVA, compraventa, digamos. Hay casos en el IVA, como decía un compañero ahí, que hay agentes retenedores, ya vamos a llegar a eso. Pero de momento quedémonos con que los sujetos son el sujeto activo, la SAT, sujeto pasivo, la persona que celebra el acto o contrato. ¿Cuál es el hecho generador? La ley del IVA es compleja, mis amigas, porque tiene más de 30 hechos generadores distintos. Hay un detalle ahí de distintos hechos generadores e incluso, aunque es el mismo tributo, hay hechos generadores que tienen regímenes distintos. Entonces ahí es donde se complica un poco. Entonces, yo tomé un ejemplo, según el artículo 3, el hecho generador del IVA es la primer venta o permuta que se haga de bienes inmuebles. Fíjese esto, es la primer venta que se haga de un bien inmueble. Porque si ya lo está vendiendo por segunda, por tercera, por cuarta vez, o las que sea, cuando ya es a partir de la segunda venta, ya no está afecto al IVA. Esa segunda, tercera o posteriores están afectos a otro tributo que es el impuesto de timbres fiscales. Entonces, aquí mire qué interesante, con las reformas que le hicieron, separaron. Si es la primer venta que se hace de un bien inmueble, entonces está afecto al IVA. Si no, si es la segunda, tercera o cuarta, pues entonces estamos ante un caso que está afecto a otro tributo, al de timbres fiscales. ¿Cómo establecemos que es la primer venta que se hace de un bien? Pues hay que ver en el tracto sucesivo del registro y ver cuándo surgió esa finca y si realmente se trata de la primera vez que se vende. Le voy a decir que un error bien común que se comete es el siguiente. Le pongo el caso para ver si lo logran captar. Hay casos en que, por ejemplo, yo soy dueño de un terreno y quiero darle una parte a cada uno de mis hijos. Yo tengo 3 hijos. Entonces lo que voy a hacer es desmembrar una tercera parte del terreno y se la doy a uno de ellos, desmembro otra parte del terreno y se la doy a uno de ellos, y desmembro otra parte del terreno. Y hago con ellos compraventas, una compraventa con desmembración. ¿Me van siguiendo? Entonces yo vengo, tomo el terreno y le vendo a cada uno de mis hijos una parte del terreno y hacemos la desmembración y ya se crea la nueva finca para ellos. Pensemos, mis amigos, que 10 años después, uno de mis hijos quiere vender ese terreno que yo le dejé. Para él, esa sería la primer venta que se hace de esa finca. Óigame, muchos piensan que no. Muchos dicen, como yo ya se la vendí a él, ahora él es la segunda venta. Pero no, porque mire qué fue lo que pasó acá. Cuando yo vendí, yo era dueño de todo el terreno. Y ese terreno, ¿se recuerdan que lo desmembramos? Al hacerse la desmembración, la parte que yo desmembré pasó a ser una nueva finca. Y esa nueva finca, que es la que tiene mi hijo, nunca ha sido vendida. Él ahorita que la va a vender es la primera vez que la vende. Eso es bien común. Todo el mundo piensa que esa ya es la segunda venta y quieren pagar timbre fiscal y le suspenden el registro de la propiedad. Le dicen, eso no es una segunda venta, eso es la primer venta que se está haciendo y por lo tanto, conforme al artículo 3 de la ley del IVA, está afecta al IVA. ¿Cuál es la base imponible? Es el precio de venta, siempre que ese precio sea mayor al de matrícula fiscal. Vamos a ver. Aarón, que levantó la mano. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Quiere decir entonces que esas dos operaciones, esos dos contratos, la desmembración como la primera venta que usted ponía en ejemplo, los dos están sujetos al pago del IVA.
Sí, del IVA, según el artículo 3. Bueno, lo hacemos. Voy a ver si se lo puedo. No tengo mucho espacio, se lo voy a dibujar aquí. Mira, pues. Yo soy dueño del terreno. Pensemos que esta es la finca 1. Y yo desmembro esta parte y esta parte pasa a ser la finca 2. Cuando yo hago la compraventa con desmembración, yo le estoy vendiendo a él y eso paga IVA. Porque es la primer venta que yo estoy haciendo de una porción o de esa finca. Eso paga IVA. Pero él le crea una nueva finca. Si se da cuenta, incluso tiene otro número. Ahorita le puse el número 2 en el ejemplo. Cuando él vaya a vender esa finca, para él es la primer venta que hace de la finca. Y efectivamente ahí, ¿verdad? Paga IVA. No está pagando 2 veces el impuesto, no hay doble tributación. ¿Por qué? Porque el hecho generador fue distinto. El primer hecho generador fue la primera venta de la finca 1. El segundo hecho generador es la primera venta, pero de la finca 2. Es una finca distinta, aunque la finca 2 surgió de la finca 1, en el ejemplo que estamos dando. Y viera que es un error bien común, cómo lo cometen. Yo por eso lo quise comentar en clase. Jorge. Sí, buenas tardes. O sea que si yo desmembrara mi finca para mí mismo, porque se da a veces, Sí, y la dejo solo así, y luego después vendo esa nueva finca, pago el 12%. claro, Pero porque después, perdón, y después de que esa finca fue vendida, la otra persona la quiera vender, ahí ya se paga el impuesto del timbre. claro, porque ya sería la segunda o posterior venta, ya paga el impuesto al timbre fiscal. Y el impuesto al timbre fiscal, el tipo impositivo es distinto. Es que la gran diferencia aquí, mis amigos, les voy a explicar. El IVA es el 12% del tipo impositivo o la tarifa de IVA que se paga. Mientras que cuando ya hablamos de una segunda venta, en el timbre fiscal es el 3% lo que vamos a pagar. O sea, hay una gran diferencia en cuanto a la cantidad de dinero que se paga. Por eso es de que esto sí genera discusión, si es la primera o es segunda o subsiguiente, ¿verdad? Carlos, ¿tiene levantada la mano? Un gusto. Carlos, Alberto. No sé si nos está hablando y tiene apagado su micrófono, pero no le escuchamos. Sí, licenciado, buenas tardes. Ahora sí. Tengo una duda respecto a la primera venta cuando se hace en una inmobiliaria. Por ejemplo, si la inmobiliaria me factura por 500,000 quetzales el valor de la casa o el apartamento, el impuesto, ellos me facturan sobre 500,000. Dentro de ese valor de 500,000 ya está incluido el IVA. Sí. Entonces, al hacer la escritura, yo tendría que pagar otra vez 12% sobre ese valor si yo quisiera venderla. Vamos a ver. La inmobiliaria cuando le vende a usted, ya le incluye el IVA, como usted muy acertadamente lo indicó. Correcto. Y le traslada la propiedad de la finca a usted. Así y es. ya le extiende la factura que va incluido el IVA correspondiente. Entonces, cuando se presenta el testimonio, usted presenta el testimonio con la factura para que se lo puedan inscribir, porque la factura es la que acredita que usted está pagando el IVA. Correcto. Luego me dice usted va a vender el apartamento o la casa de la colonia. Esta ya sería una segunda venta. Correcto. Ahí sería el 12 o el 3%. El 3% sería para ese caso. Ah, perfecto. Gracias. Para ese caso sería el 3%. Ahora, cuidado con esto, Carlos, porque ahí es donde viene el problema. A veces la inmobiliaria le vende a usted, pero cuando le vende está desmembrando de la finca matriz. Entonces, hace la desmembración y le vende a usted el terreno. Normalmente eso es cuando las inmobiliarias venden terrenos. Entonces, usted paga el IVA por esa venta. ¿Me va siguiendo? Ahí se paga, como usted dice, con una factura porque se trata de una inmobiliaria. Correcto. Y luego, con los años, usted quiere vender el terreno. Para usted dice, esta es la segunda venta, pero cuando vamos a ver los documentos, como cuando la inmobiliaria le vendió el terreno, desmembraron de la finca matriz, usted lo que recibió fue una nueva finca. Y a esta nueva finca nunca la ha vendido.
Entonces, para usted esta es primera venta. Ahí sí tendría que pagar el 12%, Carlos. Ah, ok. Excelente. Ahora sí me quedó más claro. Eso ocurre cuando se compran terrenos. Así Podría pasar en la compra de apartamentos, pero es muy difícil porque en el tema de la compra de apartamentos lo que ocurre es que se constituye en propiedad horizontal. Pero sí hay un caso un poquito más enredado que en el que podría pasar. Yo lo que le recomiendo es, cuando usted vaya a vender, usted toma su certificación del registro de la finca que va a vender y la estudia. Y estudia en esa finca si es la primera vez que usted la va a vender o si ya la habían vendido antes. Si ya la habían vendido antes, lo que se paga es el 3% porque es segunda venta. Gracias. Muy bien, hay bastantes. Luis. Gracias, Lick. No, con lo que decía el compañero, eso es cuando la lotificadora viene y desmembra en cuanto compra el lote o la casa, ¿verdad? Pero esto también funciona cuando vienen ellos y desmembran para sí. Ahí no sé si se entra como compraventa cuando es una desmembración para sí mismo No, y no se después consigue. hacen el traslado. No, fíjese Entonces, que cuando, eso es muy interesante. Si la inmobiliaria tiene una finca matriz y desmembra para sí mismo, el contrato que hace, que no es contrato, sino más bien es un acto, porque soy yo mismo, yo digo, yo soy dueño de esta finca y la voy a desmembrar en 100 lotes. Y pero todo cada queda lote para va a mí pasar a mismo. ser una nueva finca, pero no las estoy vendiendo, estoy desmembrando para mí mismo. Entonces la inmobiliaria ahora queda como dueña de 100 lotes, o casas, o apartamentos, y luego le vende a usted. Esa venta sería primera venta, cuando le vende. La desmembración no fue venta, fue desmembración para sí mismo. ¿Estamos? Ok, sí, tenía esa duda. Claro, Luis. Jorge. Sí, solo una última intervención, perdón. Cuando las inmobiliarias venden, eh, o sea, se dedican a la venta de inmuebles, tienen que pagar el 12% del IVA. Sí, solo que no lo paga la inmobiliaria, lo paga el comprador, ¿verdad, Jorge? Sí, lo paga el comprador, pero ¿qué pasa? O sea, yo tengo entendido, no sé si estoy mal, que son bueno, cuando se hacen estas ventas, las inmobiliarias se pagan el 12% del IVA. Pero ¿qué pasa si se la vende a otra inmobiliaria? Y esta inmobiliaria después quiera vender. Sí, sería ya segunda venta, ¿verdad, Jorge? O sea, si una inmobiliaria le vende a otra inmobiliaria, esa es la primera venta. Y luego esta segunda inmobiliaria le vende a la otra, esa ya sería segunda venta. Pagaría el 3% del timbre. Gracias, Lick. Licenciado, muy buenas Pero, noches. perdón, solo voy a terminar. Pero no tiene mucho sentido, o sea, que si lo quisieran hacer como para que la persona pague menos, porque si se da cuenta realmente paga más. La primera inmobiliaria paga el 12% y la segunda va a pagar un 3%, que no son las inmobiliarias las que lo pagan, sino el comprador, ¿verdad? O sea, al final se terminaría pagando más. Realmente cuando uno compra, lo mejor es, si es la primera, el 12%, no hay para dónde. Ahora, por ejemplo, cuando uno compra casas que ya han tenido propietarios, que ya han sido vendidas, ahí se paga menos de impuesto porque se paga el 3%. Pero ahí viene otra dificultad, que ya no es tributaria, pero que tiene que tener mucho cuidado. Cuando uno compra una casa que ya ha tenido varios dueños, corre en Guatemala un alto riesgo de que en ese tracto de las ventas alguna de las firmas haya sido falsificada. Y lo que les platicaba antes, y es que eso es tan común, mis amigos, que es necesario tomarlo en cuenta. Yo, por ejemplo, bueno, yo ahorita no estoy cartulando porque trabajo en el organismo judicial, pero cuando cartulaba, si mi cliente iba a comprar una casa que ya había tenido 3 ventas, yo le decía, mire, aquí la ventaja que tenemos es, como ya esta es la cuarta venta, tenemos que pagar solo el 3%. Entonces ahí es un gran ahorro de IVA, pero tenemos una desventaja. Yo le recomiendo que investiguemos las 3 ventas anteriores, busquemos a los anteriores propietarios y verifiquemos que realmente ellos la hayan vendido, porque cuando es así que ha tenido 3 o 4 ventas, en un alto porcentaje son estafas, y entonces hay que tener muchísimo más cuidado. Sería lo que yo les podría aconsejar. Wendy había levantado la mano y después Yolanda, usted quería hablar, pero no me levantó la mano, la dejo de último, ¿eh? No tenga pena, licenciado, gracias. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda con el ejemplo que usted hizo.
pongámosle que yo tengo una finca igual al ejemplo que usted realizó, pero de igual, de esa finca ya fue desmembrada y se creó una finca nueva, como dice usted. Y de ¿La creó esa, para usted misma o para una tercera persona? no, digamos que mi papá desmembró un terreno y se creó una finca extra para ese terreno. Sí. Va. Entonces, de ese terreno yo voy a desmembrar otra parte, igual se crea otra finca, igual no sería la segunda venta, sino la primera venta a la hora que quieran vender. Correcto. Ok, gracias, esa era mi duda. Cada vez que usted desmembra, genera una nueva finca. Y por lo tanto, cuando quieran vender esta nueva finca, para esa finca va a ser su primer venta y va a pagar el IVA. Gracias, Lick. Es correcto. Ahora sí, Yolanda. Muchas gracias, licenciado, perdone. Fíjese, licenciado, en los bancos hay un banco que se encarga de comprar la propiedad, digamos. Un ejemplo sería, yo quería comprar una casa y entonces el banco me dice, bueno, usted puede elegir la casa que le gusta, digamos, ¿verdad? Entonces yo elegí una casa y ellos dicen que ellos la compran y yo me quedo pagando lo que es el precio de la casa, ¿verdad? Que ellos pusieron. Entonces, ahí sería una segunda compraventa o ¿cómo sería en este caso? Perdón. Vamos a ver. En el caso que usted me está relatando, normalmente eso es lo que hace un banco con un leasing. El banco le dice a usted, mire, usted elija la casa que quiera y nosotros la vamos a comprar y usted se queda pagando con nosotros. Cuando el banco la compra, en la escritura comparece el banco y el banco se la compra al propietario, pero la compran de una vez a nombre suyo. Y luego en la misma escritura, el banco le otorga el préstamo a usted y usted se queda obligada a pagar. Si lo hacen como leasing, usted se queda obligada a pagar una renta mensual con opción de compra del bien al finalizar el pago o el plazo. Por lo tanto, si lo hacen de esa manera, es primera venta que se está haciendo de esa finca. Ahora bien, lo que podría pasar también es esto, que el banco le diga, mire, elija usted la casa, nosotros la vamos a comprar y luego nosotros se la vendemos a usted. Pero eso casi no ocurre, Yolanda. Y le voy a explicar por qué. Vamos a ver. Es bien fácil de entender. El negocio de un banco no es comprar bienes inmuebles. No sé si me explico. La gente a mí me dice, es que mire, Elic, los del banco se quieren quedar con mi casa. Se lo aseguro que no. A los bancos no les interesan Si a los dueños de un banco les interesaran los bienes inmuebles, lo que harían es, hubieran puesto una inmobiliaria. No, a los dueños de los bancos no les interesan los bienes inmuebles. A los dueños de los bancos les interesa el dinero y el interés que usted paga. El negocio del banco es prestarle dinero y cobrarle interés. Por lo tanto, lo que le van a decir es, compre usted la casa, pague un enganche y nosotros le prestamos el dinero para pagar la diferencia. Y usted se queda con el banco pagándonos el mutuo, el contrato que celebramos donde le prestamos con intereses. Cuando usted haga sus cuentas, va a ver por qué el negocio del banco no es el inmueble. El negocio del banco es la cantidad de intereses que le está cobrando a usted. Entonces, yo diría, Yolanda, que normalmente no va a ser que el banco la compre y que después el banco se la venda a usted. Eso es muy poco común. Lo normal es que el banco le diga a usted, compre usted, o sea, que la compraventa se haga directo hacia usted dando un enganche, y el banco lo que hace es financiar el saldo, la diferencia. Podría darse el caso de que el banco compre y que se lo venda a usted, pero eso es muy poco común. Y eso normalmente ocurre cuando el banco compra o adquiere por adjudicación bienes de préstamos anteriores. Le prestó dinero a alguien para comprar una casa, esa persona ya no pudo pagar, entonces se le adjudica al banco y el banco se vuelve dueño de esa casa, pero no es que quiera ser el dueño, porque al banco, insisto, no le interesan las propiedades. Entonces lo que va a tratar es de vendérsela a usted, pero no es la venta del negocio del banco, sino es el interés que le está cobrando, ¿verdad? Muy bien. Sí, es que fíjese que yo estuve averiguando, más es porque me surgió una duda, entonces yo averigüé, y que sí, la señorita dice que sí, ellos compran la casa y supuestamente como que le quitan el 45% del salario a las personas que compran esa casa o que adquieren en la propiedad. Entonces el banco les quita el 45% de su salario a modo de irse cobrando
es el dinero de la casa que ellos compraron. Sí, puede tratarse de un leasing, ¿verdad? Yo creo que podría ser. Pero si se tratara de un leasing, yo le voy a decir, el banco tiene que asegurarse que la persona va a pagar el crédito. Y lo del salario que usted me está diciendo no le asegura al banco, porque en cualquier momento la podrían despedir. Entonces, claro, pactan que van a hacer descuentos de su salario y con eso van pagando la cuota. Pero la seguridad del banco es que al adquirir el bien, normalmente en el leasing el banco va a seguir siendo el dueño del bien hasta que usted termine de pagarlo. Entonces, lo que usted va a ir pagando se abona en concepto de rentas, no como que si usted fuera propietaria. Habría que revisar bien el contrato que le dijeron o que están viendo, si en algún momento lo consigue o dónde está el anuncio o la oferta, yo lo analizo y le digo realmente qué están haciendo ahí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, licenciado. Sí, fíjese que una amiga es la que dice que se metió con un banco en específico y ellos le estuvieron diciendo eso y entonces le están quitando, se podría decir, el 45% de su salario. Entonces, por eso me surgió la duda. Sí, sería de analizar un poquito más qué es lo que están haciendo a fondo, ¿verdad, Yolanda? Muy bien. Jonathan. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda con el ejemplo que usted dio al principio de la desmembración de los inmuebles. Sí. En cuanto a que usted dice que la primera venta sería después de que se enajena por primera vez, digamos, se hace la desmembración a favor de un tercero, entonces la venta que haga el propietario de la nueva finca va a ser la primera venta, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Entonces, el contrato por ejemplo, de la desmembración en favor de un tercero, esa tendría que pagar entonces un 3%, no el IVA. ¿O cómo está eso, Lick? Paga el IVA sobre la desmembración. Vamos a ver, nuevamente. Déjeme ver si en esta se lo puedo hacer mejor. Esta es la finca matriz. Ajá. ¿Sí? Y el propietario es Estuardo. Y digamos que la finca matriz tiene 100 metros cuadrados. Y yo le voy a vender a usted, Jonathan, la mitad de ese terreno. Entonces lo que hacemos es una compraventa con desmembración, donde yo le vendo a usted esta porción que van a ser 50 metros cuadrados por 500,000 quetzales. Como yo estoy vendiendo por primera vez esta finca, eso es una primera venta y yo os pagamos en esa compraventa el 12%, Jonathan, de esa. Cuando ya se hizo esa desmembración, usted queda como dueño de este terreno de 50 metros cuadrados. Y usted ahora lo quiere ir a vender. Para usted, esa es la primer venta que va a hacer de ese terreno. Ya le entendí, licenciado, le agradezco mucho. El que le compra a usted ahora va a tener que pagar también el 12%. Yo les entiendo porque, mire, es que yo lo he visto con abogados ya graduados que me dicen, no, pero es que esta no es la primera venta, esta es la segunda, porque a mí ya me vendió Estuardo y ahorita estoy vendiendo yo. Entonces uno se tiene que sentar y explicarle, sí, cuando Estuardo le vendió, Estuardo era dueño de la finca matriz, que es la finca 1, folio 1 del libro 1. Y Estuardo le vendió a usted una parte de esa finca, 50 metros. En el momento en que desmembramos, esto pasó a ser la finca 25, folio 35 del libro 43. Pasa a ser otra finca. Y para usted, y queda inscrito que Jonathan es propietario de esta finca por compraventa que le hizo Estuardo de una fracción del terreno. Y ahí quedó. Cuando usted va a hacer la venta, para usted, esta es la primera venta que hace de esa finca 25 y por lo tanto paga IVA. Y no hay doble tributación porque son dos hechos generadores distintos, ¿verdad? Ya entendí, licenciado. Es que fíjese, Lick, que yo sí he tenido la oportunidad de ver estos contratos de compraventa de fracciones de bienes inmuebles y como obviamente los nuevos propietarios de las nuevas fincas al final se terminan quedando como clientes de la notaría. Y siempre que ellos llegan a vender la propiedad, porque se vende como fracción de bien inmueble, o sea, se desmembra y se vende. Entonces, cuando ellos quieren enajenar, fíjese, Lick, que siempre hemos pagado el 3% y ni una vez han rechazado la documentación por parte del registro de la propiedad, pero está bien. Gracias, Lick. Porque veo que de la nueva finca eso realmente es una primera venta, ¿verdad?
Sí, Lick. Han tenido suerte con los operadores. Gracias. Alejandra. Sí, licenciado, disculpe, solo por una consulta que me surgió ahorita que están hablando de las desmembraciones. Al momento de hacer una desmembración para sí mismo, se paga impuesto, se paga el 12%. No, cuando la Cuando- desmembración es para sí mismo, no paga, no está afecto, porque no hay traslación de propiedad, no se lo estoy pasando a una tercera persona. El hecho generador es la compraventa, pero aquí no estoy vendiendo. Al hacer desmembración para mí mismo, no hay traslado de propiedad y por lo tanto no genera IVA. Ah, ok, Y gracias. tampoco tiene fiscal, o sea, la desmembración para sí mismo no pagaría ahí. Gracias. Muy bien. Vamos a dejar entonces por aquí la clase del día de hoy por temas de horario, mis amigos. Seguimos el próximo jueves, ¿verdad? Hablando sobre la relación jurídico-tributaria. Muchas gracias por su atención y por sus preguntas y estamos para el día jueves. Que pasen una feliz noche. Gracias, licenciado. Muchísimas Feliz noche, gracias. licenciado. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.